Capítulo 21. Pieck inspeccionó el paisaje debajo de ella, cuidadosamente posado en el borde del acantilado que dominaba el fuerte enemigo. El polvo arrojado por las diversas explosiones y disparos oscureció un poco la visibilidad del campo de batalla, pero los agudos ojos de su titán aún captaron los movimientos enemigos. «Carlo, hay una unidad enemiga tratando de flanquear a Anie», gritó a su artillero. «Derecha», respondió, moviendo rápidamente el cañón del camión modificado que estaba atado a la espalda de Pieck y apuntando al enemigo. Un segundo después, el cañón rugió, disparando un tiro que atravesó el campo de batalla antes de destruir al enemigo distante. Pieck endureció temporalmente parte de su titán para proteger tanto sus orejas reales como las orejas de su titán, pero los otros soldados en el nido del artillero no tuvieron más opción que cubrirse las orejas, lo que no ayudó mucho. Con la amenaza eliminada, Pieck centró su mirada una vez más en el progreso de Anie. La otra titán femenina estaba arrasando directamente frente al fuerte, masacrando a los soldados enemigos y sacando los cañones uno por uno, destruyéndolos por completo o destrozando partes del fuerte para bloquearlos y asegurarse de que ya no pudieran usarse. En poco tiempo, Anie había dañado o destruido la mayoría de los objetivos clave, y Pieck y su tripulación se ocuparon del resto. Pieck miró detenidamente el fuerte antes de asentir con satisfacción. «Carlo, informa al general Maga que podemos proceder con la operación final». Carlo asintió antes de alcanzar una radio cercana. Pieck desvió la mirada del fuerte hacia el puerto que se encontraba debajo. Derya era su nombre, recordó Pieck, y era el último refugio para la flota de los aliados del Medio Oriente. Pero ya no más. Un momento después de que su unidad de submarinos se colocara en posición y liberara una cápsula para una persona especialmente modificada, el puerto fue destruido por una enorme explosión. Un segundo después, cuando el humo se disipó, todo lo que quedó fue un desastre de escombros y escombros, con el titán colosal de pie en el centro. Y con los cañones de largo alcance del fuerte dañados o destruidos, no podrían disparar al enorme objetivo. Carlo la llamó. «Pieck, acabamos de recibir confirmación. Las fuerzas enemigas restantes se están rindiendo. Repito, se están rindiendo». Pieck dejó escapar un largo suspiro. Al fin. La guerra finalmente había terminado. Habían pasado 3 años desde el fracaso de la operación en Paradis. Después de enterarse de que los isleños habían logrado obtener todo el poder del titán fundador, Marley había tratado de reunir al resto del mundo para atacar Paradis, ya que ahora podían liberar a los Wall Titans y destruir el mundo si así lo deseaban. Pero muchas de las otras naciones, incluidas las que se convertirían en la Alianza del Medio Oriente, no estaban convencidas de esta amenaza inmediata. Para ellos, parecía que Marley simplemente estaba tratando de distraerlos de su fracaso y obligar a otras naciones a perder su tiempo y recursos en este estúpido esfuerzo. También creían que si Marley continuaba antagonizando a Paradis, significaría el final para todos ellos y que sería más prudente dejar la isla en paz. La gota que colmó el vaso llegó cuando Marley advirtió al mundo que los Wall Titans habían sido vistos moviéndose en la isla y que tenían que actuar pronto o todos perecerían. Esto hizo que muchas naciones movilizaran a sus respectivos ejércitos, pero cuando los Wall Titans no se presentaron y comenzaron a destruir el mundo, muchas de estas naciones perdieron toda confianza en Marley. Y después de que quedó claro que Marley todavía tenía la intención de regresar a la isla Paradis a pesar de sus fracasos anteriores, se formó la Alianza del Medio Oriente y le declaró la guerra a Marley para evitar que cometiera el mismo error y condenara potencialmente al mundo. 3 años más tarde, los aliados del Medio Oriente finalmente habían sido derrotados y la guerra llegó a su fin. Uno de los factores clave que ayudó a asegurar su victoria fue el titán de Bertolt, ya que había sido extremadamente efectivo para destruir los puertos enemigos. Y, por supuesto, el carro y las titanes femeninas también habían contribuido. Pero mientras Pieck bajaba por el acantilado y se dirigía al fuerte derrotado, supo que su trabajo estaba lejos de terminar. Varias horas después, se llevó a cabo una reunión en una de las salas de conferencias del fuerte, a la que asistieron todos los oficiales militares de alto rango. Pieck, como jefe de guerra de los Warriors, también estaba presente y estaba sentada justo al lado de su oficial al mando, el general Magat. El almirante Calvi se sentó a la cabecera de la mesa y miró los diagramas que había colocado frente a él. Él frunció el ceño. Entonces, ganamos. Pero no se siente como una gran victoria, ¿verdad? Magat hizo una mueca. Ciertamente.
El hecho de que nos tomó tanto tiempo ganar la guerra es francamente una vergüenza. El comandante de la marina lo fulminó con la mirada. ¿Nos estás culpando? Magat lo miró con frialdad. Tu incompetencia es en parte culpable, sí. Pero no es la cuestión clave. Se echó hacia atrás con un suspiro. La verdad es que sobreestimamos enormemente el poder de los titanes y nos volvimos demasiado dependientes de ellos. Esta arrogancia hizo que perdiésemos a los titanes acorazados, tiburón y bestia en la isla Paradis, y también alentó a las otras naciones a invertir en el desarrollo de armas que puede contrarrestar a los titanes. El resultado es que nuestros titanes ya no son la fuerza abrumadora que alguna vez fueron, y el resto de nuestro ejército no se ha mantenido al día en términos de tecnología en comparación con otras naciones. Miró a Calvi. La única razón por la que ganamos esta guerra fue nuestra superioridad numérica y de recursos. El colosal titán fue y sigue siendo un activo fantástico para nosotros, como estoy seguro de que todos saben, pero desafortunadamente no puede estar en todas partes a la vez. Y en cuanto a nuestros otros titanes, bueno, me temo que pronto llegará el momento en que el ingenio humano supere incluso el poder de los titanes. Kali asintió. Sí, me temo que tienes razón. Desvió la mirada hacia el único presente eldiano. Pieck, ¿cuáles son tus pensamientos? Pieck se aclaró la garganta. Si bien es cierto que el poder de los titanes puede estar desapareciendo, una gran parte de esto se debe a que los titanes puros son muy difíciles de controlar y, por lo tanto, no son muy confiables como armas, ya que podrían convertir fácilmente sobre nosotros como sobre el enemigo. Su mirada se oscureció. Pero hay un poder que puede controlar a los titanes y, lamentablemente, controla a nuestros enemigos en Paradis. Calvi asintió con gravedad. El titán fundador. Mientras esté en manos de esos demonios, el mundo está en peligro. Ahora que la guerra ha terminado, debemos ocuparnos de Paradis. Magat se inclinó hacia adelante. Estoy de acuerdo. Pero debemos tener cuidado. Si nos apresuramos como la última vez, solo terminaremos mordiéndonos la cabeza nuevamente. Y si es posible, debemos reunir al menos a algunas de las otras naciones para nuestra causa. Calvi negó con la cabeza. Bueno, discutiremos esto más en otro momento. Estoy seguro de que nuestras tropas están ansiosas por irse a casa. Al día siguiente, los soldados del Dian estaban en un tren de regreso a Liberio. Los oficiales de alto rango estaban en el auto delantero, y esto incluía a Magat y Pieck. El segundo auto era donde estaba sentado el resto de la unidad Warrior. La unidad constaba de 3 guerreros, 3 futuros guerreros y 3 cadetes guerreros. Gaby miró por la ventana con alegría. Finalmente nos dirigimos de regreso a casa. Zofia sonrió suavemente. Ha pasado un tiempo. Será bueno verlos a todos de nuevo. Udo suspiró. Me alegro de que todos sigamos vivos. Gaby le dio una palmada en el hombro. No seas tan deprimente. No hay forma de que nosotros, los virtuosos eldianos, seamos derrotados tan fácilmente. Ella sonrió. Ahora que la guerra ha terminado, todo lo que tenemos que hacer es encargarnos de esos demonios de la isla. Una vez que herede a la titán femenina, los acabaré de una vez por todas. Porco se rió entre dientes. Te estás adelantando un poco, ¿no? A Annie, Bertolt y Pieck todavía les quedan 2 años de mandato, por lo que pasará un tiempo antes de que heredes a la titán hembra. Puede que todo haya terminado para entonces. Y entonces no te quedará nada por hacer. De ningún modo. Gaby protestó. Definitivamente todavía habrá algo que hacer. Colt levantó las manos nerviosamente. Tómatelo con calma, Gaby, solo te está tomando el pelo. Bertolt y Annie permanecieron en silencio en la parte trasera del coche. Mientras tanto, Falco observaba sus bromas en silencio, perdido en sus pensamientos, y trató de reprimir el sentimiento de decepción que sentía. Sabía que probablemente no sería elegido para heredar uno de los poderes de Titán todavía. Porco estaba en línea para heredar el colosal Titán, mientras que Colt fue seleccionado para heredar el Cart Titán. Eso solo dejaba a la Titán hembra, lo que significaba que probablemente elegirían a Gaby o Zofia. Y hace unas semanas, Magat se había decidido por Gaby. Con los sucesores elegidos, Falco sabía que pasarían muchos años antes de que pudiera ser elegible para heredar un titán, y que él, Udo y Zofia solo seguían presentes en caso de que algo les sucediera a Porco, Colt o Gaby. Lo cual, dado todo lo que había estado sucediendo, ciertamente era posible.
Aunque la guerra con los aliados del Medio Oriente había terminado, no pasaría mucho tiempo antes de que Marley reanudara una vez más sus operaciones en Paradis. A lo largo del viaje en tren, Porco, Colt, Gaby, Udo y Zofia se mantuvieron bastante optimistas y mantuvieron varias conversaciones, en algunas de las cuales participó Falco. Arrastrado a la conversación, Falco los miró con atención. Son los únicos aquí que han estado en esa isla. Saben de primera mano lo peligrosos que son esos demonios isleños. A pesar de lo que Gaby y los demás puedan pensar, esto no será fácil. Me pregunto, ¿qué les pasó durante esos 5 años? A la mañana siguiente el tren llegó a su última parada, Liberio. Mientras Gaby y los otros cadetes vitoreaban por haber llegado finalmente a casa, Bertolt solo pudo esbozar una sonrisa renuente. La guerra no había sido divertida, ni mucho menos. Pero le había proporcionado una buena distracción, algo más en lo que concentrarse, lo que le impedía pensar en los 5 años que había pasado en esa isla. Al menos, lo hizo parte del tiempo. Otras veces, sin embargo, había recordatorios indirectos a cada paso. Después de que les dijeron que los Wall Titans habían sido vistos moviéndose en la isla y que podían venir y destruir a Marley en cualquier momento, muchos de los soldados del Dian habían pasado los últimos 3 años viviendo con miedo, aterrorizados de que esa amenaza se hiciera realidad. Y cada vez que Bertolt estaba cerca, lo miraban como una fuente de inspiración y tranquilidad. Era el guardián del titán colosal, el guerrero que luchó contra los demonios de la isla y sobrevivió. Si alguien podía protegerlos de los demonios de la isla, era él. Pero mientras Bertolt hizo lo que pudo para tranquilizar a sus compañeros soldados y levantarles la moral, se sintió como un fraude cada vez que lo hizo. Sabía muy bien que si los Wall Titans invadían a Marley, no podía hacer nada. En el mejor de los casos, podría matar a algunos de ellos, pero su gran número pronto haría que victorias tan insignificantes no tuvieran sentido. Además de eso, sin embargo, sus miedos le recordaban demasiado a los miedos que los eldianos detrás de los muros habían exhibido después de la caída del muro María. Muchos de ellos habían vivido con miedo, aterrorizados de que un día el titán colosal viniera y acabara con todos ellos de una vez por todas. Aunque nadie sabía que él era el titán colosal durante la mayor parte de esos 5 años, se sentía incómodo y, a veces, perturbado al escuchar cómo la gente percibía lo que había hecho. Quizás era apropiado que Bertolt y sus compañeros de armas vivieran con el mismo miedo que él había infligido a los isleños. Sacudió la cabeza. Ahora estaba en casa y necesitaba poner cara de valiente por su padre. Poco tiempo después, la unidad de guerreros y el resto de los soldados eldianos llegaron a la entrada de la zona de internamiento, donde innumerables amigos y familiares se pararon para darles la bienvenida a casa. Mientras Bertolt buscaba a su padre, notó que Falco y Colt se apresuraban a saludar a sus padres. La familia de Porco se adelantó y abrazó a su hijo, mientras que Udo y Zofia también se acercaron a sus respectivos padres, quienes se sintieron muy aliviados de tener a sus hijos en casa una vez más. Pieck dio un paso adelante y abrazó a su padre, mientras que Gaby fue abrazada por su madre y su padre. Cerca, Bertolt vio a la tía de Gaby, recordando con tristeza que también había sido la madre de Reiner. En poco tiempo, Bertolt logró encontrar a su propio padre y forzó una sonrisa. «Papá. Es bueno verte». Su anciano padre le tendió los brazos. «Hijo. Me alegro de que hayas regresado». Bertolt abrazó a su padre, luchando por contener las lágrimas. Su padre le dio una palmada en la espalda. «Escuché todo sobre tus actos heroicos. Estoy muy orgulloso de ti». La sonrisa de Bertolt se desvaneció. Sí, y miró hacia arriba y vio a Annie desaparecer por una esquina caminando junto a su padre. Mientras regresaban a su casa, Annie y su padre no dijeron nada, pero el silencio no era incómodo. En cambio, simplemente se tomaron el tiempo para disfrutar de la compañía del otro y saborear el momento de paz mientras duró. Esta cercanía era algo relativamente nuevo para ellos. Cuando ella era pequeña, él solo la había visto como un medio para obtener un mejor estatus y estilo de vida, mientras que ella lo había visto con una mezcla de miedo y desprecio, haciendo solo lo que él le decía porque no tenía otra elección, y en última instancia, no le importaba lo que le sucediera de una forma u otra. Pero entonces, todo eso cambió. Hace 3 años. Annie sintió que temblaba levemente cuando cruzó la puerta y se congeló cuando vio a su padre allí de pie esperándola. Después de la derrota en Shigansina, a los Warriors restantes se les permitió regresar a Liberio mientras los altos mandos de Marleyan planeaban su próximo movimiento.
Pero nada de eso le importaba en este momento. Dejó escapar una pequeña sonrisa, lágrimas derramándose de sus ojos. Bueno, regresé. Sus ojos se agrandaron y corrió hacia adelante, sin siquiera darse cuenta de que había dejado caer su bastón. Annie. Papá. Después de cerrar la distancia entre ellos, Annie abrazó a su padre, sin siquiera darse cuenta de las expresiones ligeramente sorprendidas de Bertolt y Pieck ante esta inusual muestra de emoción de ella. Sollozó. Lo siento mucho. Y durante los siguientes días, visitaron repetidamente el área dentro de la zona de internamiento que tenía algunos árboles, que estaba escondido a un lado. A pesar de los árboles, era un área bastante desnuda y lúgubre, y había rumores de que estaba encantada, lo que mantuvo alejados a los más crédulos eldianos y marleyanos. Pero para los eldianos más escépticos proporcionó un poco de privacidad. Mientras estaban solos en la zona boscosa, Annie terminó contándole a su padre todo lo que le había pasado mientras estuvo en la isla. Ella le contó cómo había muerto Marcel. Ella le contó cómo Marcel se había sacrificado por Reiner. Ella le contó cómo Reiner había muerto, cómo fue su culpa por no ver las señales de advertencia y cómo el sacrificio de Marcel fue en vano por su culpa. Ella le contó cómo llegó al muro y cómo Bertolt y Reiner lo habían derribado. Ella le contó sobre los miles de demonios de la isla que habían perecido en el ataque de Titán. Ella le contó cómo se había dado cuenta de que no eran demonios, sino personas, no diferentes a los demás. Gente a la que habían masacrado sin piedad. Ella le contó acerca de inscribirse en los cadetes para eventualmente unirse a la policía militar y buscar discretamente al Titán fundador. Ella le contó sobre Eren, el poseedor del ataque Titán, y su propia misión. Y ella le habló de Armin. Mientras caminaban entre los árboles, Annie luchó por contener el llanto al pensar en él. Él era, sin duda, la persona más amable, pura y considerada que he conocido. Cerró los ojos. Y yo, sé que lo amaba. Y sé que él me amaba. De alguna manera, vio algo bueno en mí. A pesar de toda la sangre en mis manos, todos los pecados, todo el engaño, todavía le gustaba por mí. Dios sabe por qué, pero, ella se estremeció. Cuando descubrió lo que realmente era, la mirada en su rostro, ante esto, no pudo contenerse más y comenzó a sollozar. Su padre la abrazó, derramando sus propias lágrimas silenciosas, tratando de consolarla mientras ella le confesaba sus secretos más oscuros, los secretos que nadie más podía saber. Después de todo, Marley no estaría muy emocionado si descubrieran que el poseedor de la titán hembra estaba mostrando simpatía por los demonios de la isla. Al diablo con lo que piensan. Pensó enojado. Después de que ella se hubo calmado, él se echó hacia atrás y colocó sus manos sobre sus hombros. Ella había crecido un poco más durante esos 5 años, y aunque la mayoría de los padres estarían complácidos por este hecho, solo le recordaba sus pecados y lo que su amada hija había pasado en los últimos 5 años. Su voz tembló. Annie. Lamento mucho haberte hecho pasar por este infierno. Fue mi egoísmo lo que te llevó a sufrir. No puedo pedir perdón, ni lo merecería aunque pudieras dármelo. Pero, sabes que siempre estaré a tu lado, y lo que más quiero es que seas feliz, aunque eso signifique despojarme del honor de ser un guerrero, aunque eso signifique enemistarme con el mundo entero. Haz lo que te haga feliz. Si hay alguien que merece la felicidad en este mundo, eres tú, hija mía. Habían pasado 3 años desde entonces. La vida había seguido adelante y la guerra con los aliados del Medio Oriente la había mantenido bastante ocupada. Afortunadamente, su titán no era tan vital para la guerra como lo era el de Bertolt, por lo que se le permitió algunas ocasiones más en las que pudo visitar a su padre. Ambos se amaban y por fin vivían como un padre y una hija normales. Pero todavía se sentía como si algo estuviera mal. Fue realmente irónico, reflexionó Annie mientras miraba por la ventana del segundo piso de su casa. Mientras estuvo en la isla, pensar en su padre y cumplir la promesa que le había hecho la había sostenido y mantenido enfocada en completar su misión. Pero ahora que había regresado y estaba de vuelta con su padre, descubrió que sus pensamientos regresaban continuamente al ingenuo niño de Shigansina, ya sea recordando buenos recuerdos o preguntándose cómo estaba. Maga caminó por la calle con cautela, con la mano apoyada en su pistola. Probablemente no lo necesitaría, pero no estaba dispuesto a correr riesgos. Unos minutos más tarde había llegado a su destino, un almacén abandonado. No es el lugar de reunión más limpio ni más cómodo, pero le había servido bien en el pasado.
Después de mirar a su alrededor para asegurarse de que no lo habían seguido, entró discretamente en el almacén. Una vez dentro, notó varias manchas grandes de sangre en el piso, una de las cuales estaba fresca. Magad frunció el ceño. Realmente deseaba que el bastardo tuviera pasatiempos menos violentos. Levantó la voz. Sé que estás aquí. Sal. Tenemos que hablar. Yo. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, General Magad? Un hombre alto salió de las sombras y Magad se encontró mirando el rostro sonriente de Ken Niaker.